Déjenme yo compartirle, y aquí sí quiero compartir pantalla. Vamos a meterlo bien hondo aquí. El que no trajo el que vino sin su traje, lo quité, Dios mío, ¿qué hice? Ok. El que vino sin su traje de bucear, es momento de que lo consiga, porque vamos a meterlo profundo. Necesito que usted entienda esto, porque la cuestión aquí es la siguiente: si realmente hay buenas objeciones al cristianismo y este no se puede levantar, no puede salir airoso, pues entonces el cristianismo tiene problemas. Ese es el punto. Si hay buenas objeciones hasta el punto que dejan mal parado el cristianismo, entonces el cristianismo, lo voy a parafrasear como lo dijo Pablo: si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana. Somos los más dignos de conmiseración del mundo porque creemos que Jesús resucitó cuando en verdad no lo hizo. Eso es 2 más 2 es 4. Esa es la implicación de todo esto. Entonces, vamos a meternos profundo. Vamos a meternos profundo aquí. El que vino sin su traje de uso no va a poder entrar. Fíjense, Romanos capítulo 1. Conocemos que el autor le está hablando, introduciendo la epístola a Romanos con su discurso. Aquí vemos en el verso 3, lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, Romanos 1:3, acerca de Jesús, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Sígame, no se entretenga, sígame. Hola. Y luego sigue diciendo que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. ¿Qué pasa? Una persona más aventajada o con más conocimiento te va a decir lo siguiente, que de hecho es lo que se dice. Te va a decir lo siguiente: Jesús nunca dijo que era Dios. Jesús era un simple humano que los creyentes, luego de que este fracasó como Mesías, los creyentes lo llevaron al punto de decir que era Dios. Y en la misma Biblia se ven estas ideas. Estoy diciendo lo que objetan o presentan las personas que objetan, valga la redundancia, al cristianismo. Te van a decir, y en la Biblia tenemos vestigios de esa idea, y uno de ellos es Romanos 1, 3, 4. Lo acabamos de leer. ¿Qué dice Romanos 1, 3, 4? Que Jesús, que era el linaje de David según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Lo acabamos de leer. Ellos te van a decir, mira la evidencia aquí. ¿Qué pasó cuando Jesús resucitó? Dice que cuando resucitó fue declarado Hijo de Dios con poder. Es decir, te van a decir, los cristianos entendieron que Jesús fue, después que murió, que Jesús fue resucitado, entre comillas, y con su resurrección es que es elevado al estatus de divino, el estatus de Dios. Y te dan un texto bíblico para eso. Tú lees esto y vas a decir, wow, tienes razón. Y conmigo, ¿qué pasa con la mayoría de los casos del creyente que no está preparado, pero anda en el medio defendiendo la fe? Te va a decir, va a empezar a dudar. Yo me he encontrado con muchos videos que me han llamado de personas, es como una moda, crisis de fe. Fulano tiene una crisis de fe, fulano tiene una crisis de fe. O sea, yo no entiendo cómo es que ahora mismo, por cualquier cosita, incluyendo esto que parece complejo, tienen una crisis de fe. Entonces, ¿en qué estaba basada su fe? Tu fe estaba basada en la autoría de los evangelios. Si no fue Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya tu fe se va a desbordar. Oh, o sea, fíjense, tu fe está basada en los 6 días literales de Génesis, y si te demuestran que no son literales, ya va, no sé, se tambaleó mi fe. Una crisis de fe. Yo me he encontrado con esta moda de que por cualquier cosita hay una crisis de fe. Y en este caso de algo que parece profundo, que parece tumbar por el piso, los fundamentos o los cimientos del cristianismo también tienen crisis de fe. Porque ¿qué pasa con este pasaje? Es importante que usted sepa este dato. Hay unas herramientas que nos permiten a nosotros conocer muchas cosas, y una de ellas es la crítica de las formas, la crítica de las fuentes y la crítica redaccional. A través de todas esas herramientas mencionadas, nosotros sabemos que Romanos 1:3 y 1:4 es un himno que Pablo está citando. Es una tradición anterior.
es un credo anterior, no es algo que Pablo está escribiendo de él, él lo está tomando de otro sitio. Es decir, si Romanos se escribió en la década del 60, 50, por ahí, entre 50 y 60, si Romanos se escribió en esa fecha, lo que Pablo está citando es anterior a esa fecha. Entonces, tenemos una tradición o una idea más antigua que la carta de Romanos que pertenece o circulaba en el cristianismo primitivo. Es lo primero. Fíjense que yo le acabo de mencionar una herramienta y una verdad que es cierta y que estas personas también se la van a usar. A alguien que conoce le va a decir esto, le va a decir le va a decir así, y la evidencia de que la iglesia creía esto es que esta tradición es muy antigua. Y después, en la misma Biblia, en tradiciones posteriores, se ven que ellos quieren corregir esto. Te están dando evidencia. Y si tú no sabes nada de eso, ya comienza tum, tum, te está machucando, te está machucando. Y tú, Dios mío, pero espérate, yo no sabía eso. Ok. Pero no solamente esa parte, sino que te van a decir, esto es evidencia de una doctrina que se conoce como en cristología como adopcionismo. Adopcionismo lo que te dice es que Jesús fue adoptado como hijo de Dios, elevado a ese punto. Esa es también otra objeción. Pero yo más adelante sí voy a hacer un video ya profundo, la exégesis de este pasaje y todo demás. Pero simplemente estoy tocando objeciones que pueden surgir de aquí que te van a llevar a dos cosas. O te van a llevar a tener una crisis existencial de tu fe. O te van a llevar a reformular tu doctrina. Ah, bueno, esto quiere decir que Jesús no era un ser preexistente, como dice Juan. Ah, pero por eso que Juan se escribió en el 95, por ahí. O sea, es cierto, es Juan que se inventa la divinidad de Jesús. Entonces tú comienzas como a hilar y a machar. Y dice, es verdad lo que me está diciendo. Claro, entre comillas, estoy repitiendo lo que los demás dicen cuando objetan sabiendo un poco más, no haciendo objeciones en base a representaciones tipo caricatura del cristianismo, sino haciendo objeciones en base a conocer más, a tener este tipo de conocimiento. Entonces, esta persona cuando escucha todo esto nuevo comienza a hilar y comienza a decir, bueno, realmente Jesús no es divino, eso fue una invención de Juan, él no era un ser persistente, eso fue Juan que se lo inventó, porque en una tradición muy antigua en el cristianismo ellos no creían eso. Está bien, yo voy a tocar eso más adelante, Pedro, está bien. Bueno, voy a ver este comentario. La ciencia bíblica vino a ser crisis de fe. Eso es lo que dicen algunos, pero yo estudio ciencia bíblica. Tengo años en eso y yo no he tenido ninguna crisis de fe. Como muchas otras personas, Craig Kinnell, Walton, Heisel, pero eso no es, eso es lo de menos. Vamos a eso más adelante, comento o hablo sobre ese comentario. El punto es que pareciera que todo esto es verdad. Y esta persona que no está preparada va a entender que le han tumbado lo que creía que era esencial en el cristianismo. ¿Y qué va a pasar ahora? Él va a comenzar a cuestionarse y va a decir, pero si esto que yo creía no era así, ¿qué quita que lo demás tampoco sea verdad? ¿O qué quita que lo demás también sea falso? ¿O qué quita que lo demás no sea como yo creía? Fíjense, y ahí es que tienen las famosas crisis de fe. Fíjense. Ahora, vamos a responder, ya que yo presenté la objeción, vamos a analizarla correctamente y vamos a responderla. Yo no voy a hacer una defensa porque tiene que ser lo que yo creo sí o sí. No, no, no. Eso no es lo primero. Eso es lo que dice ahorita. No es que yo voy a salir, no, yo tengo que refutar esto. Primero es, ¿realmente esto es así? ¿Realmente es lo que enseña el texto? Recuérdese que al principio yo se lo ponía el caso con, o le daba el caso con Génesis y los 6 días de la creación literales. Lo primero es saber lo que dice el texto. Vamos al texto. El texto me dice, comenzando en el verso 3, que su hijo, el hijo de Dios en este caso, su hijo, era del linaje de David. Eso es lo que dice. Dice el verso, que su hijo era del linaje de David, nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted tiene por aquí que el texto griego, aquí, el texto griego te dice, peritu huiu autu tu genomenu ek espermatus David. Me dice el texto. Esto que acabamos de leer aquí es lo que dice el texto. Bueno,
faltaría agregar kata sacra, según la carne. Lo que acabamos de leer, lo que dice ahí. O sea, perfecto. Y luego, ¿qué dice el verso 4? El verso 4 me dice que fue declarado, esta es la parte importante, hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Entonces, me está diciendo que él fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Ah, bueno, como Jesús resucitó, en la creencia de los cristianos, este fue el momento en el cual declararon a Jesús Dios, muy similar a la famosa apoteosis romana. La apoteosis. No, a Jesús le hicieron apoteosis. Esa es otra cosa que dice. A Jesús le hicieron apoteosis. Jesús no era divino, le hicieron apoteosis. Vamos al mambo. Entonces, lo primero es, ¿qué dice el texto? El texto me está hablando acerca de peritu huiu autu, acerca del hijo. O sea, esto es la cláusula, eso es como la afirmación general. Jesús, en este caso que está hablando, es el hijo de Dios. Ok. Y ese hijo llegó a ser, por eso dice tu genomenu, llegó a ser. Ok, aquí hay un problema. ¿Cómo es que este hijo llegó a ser, según me dice el texto, hijo de David según la carne? O sea, lo que me dice el texto, según la carne llegó a ser hijo de David. Entonces, lo primero que tú dices, entonces, ¿cómo era que era hijo? ¿Cómo era que era hijo? Y luego dice genomenú. Esto es muy importante, esta parte es muy importante. Este participio. Yo no voy a explicar muchas cosas, como le dije, del tema griego aquí. Voy a ver lo máximo que puedo explicar, porque hay términos que son técnicos. Pero esto es un verbo participio, genomenú, es un verbo en participio, y este verbo en participio está en auristo. Y eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque primero yo veo que me está hablando acerca del hijo. Me dice que el hijo llegó a ser David según la carne. Si me dice que llegó a ser por el participio genomenú, me está dando algo que modifica a este que era el hijo. A este que era el hijo, esto lo modifica. Entonces tú te preguntas, ¿y entonces en qué momento Jesús llegó a ser hijo? Cuando fue hecho según la carne. ¿Y cómo de que fue hecho? ¿Cómo que Jesús fue hecho? O sea, comienza a cuestionarse, ¿cómo que Jesús fue hecho según la carne, hijo de David? Pero me dice que es su hijo. O sea, ¿en qué momento llegó a ser su hijo? ¿Y cómo que su hijo llegó a ser hecho según, del linaje de David según la carne? O sea, ¿cómo fue que él pasó a ser linaje de David según la carne? Aquí hay algo extraño. ¿Cómo es que alguien llega a ser hecho según la carne, hijo? Eso no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque él no puede llegar a ser hecho. O sea, la construcción sintáctica del texto griego no me puede decir que el hijo llegó a ser, a menos que esté diciendo que el hijo ya era, que él era hijo antes de llegar a ser hijo de David según la carne. Es la única explicación sintáctica. Por eso le decía, es importante entender, déjame volver a ponerlo grande, es importante entender este verbo en participio auristo genomenu. No se subraya, que se subraya. Genomenu está en participio. Es un verbo auristo participio en genitivo. Está hablando, cuando es genitivo, es que eso está modificando el hijo. Es algo del hijo que se está hablando. Y entonces veo que me está diciendo que el hijo llegó a ser. O sea, él ya era hijo antes de llegar a ser hijo de David según la carne. ¿Cómo puede ser esto posible? De la única forma en que esto puede ser posible era si el hijo existía en una condición muy diferente a la que llegó a ser. ¿Y cómo llegó a ser? Hijo de David según la carne. Entonces, ahí va el primer punto, que el texto me está diciendo todo lo contrario a lo que presenta la objeción de las personas que lo usan. Porque el texto me está diciendo que él era hijo antes de llegar a ser hijo de David según el linaje. El verbo genomenu me está diciendo que él llegó a ser, pero como alguien que no existía antes de nacer llegó a ser. Bueno, ¿cómo se resuelve eso? Porque Pablo me está diciendo aquí que él existía antes de llegar a ser hijo de David según la carne. Entonces, fíjense que lo que presentaban la objeción, como la dije ahorita, ya se le está cayendo como lo que están diciendo.
Porque aquí tenemos una afirmación bien antigua de la preexistencia de Jesús antes de nacer. Entonces no era como me lo estaban presentando las personas que sabían un chismá y que se iban incluso al griego. No es como lo estaban presentando. Aquí Pablo está afirmando la preexistencia de Jesús, porque como alguien que no ha nacido va a llegar a ser hijo de David según la carne. Tú no puedes llegar a ser algo si tú no existías antes de ese momento. Ahora, pasemos al punto principal y es el caso de la resurrección. Recuérdese que te van a decir o te dicen, no, lo que pasa es que a él lo divinizaron después de la resurrección, después de su resurrección, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Eso es lo que se lee aquí. En español está muy genérico. ¿Qué me dice el texto griego? El texto griego me está hablando de Anastaseos. Anastaseos, la frase es Anastaseos necrom. Esa es la frase que se traduce resurrección de los muertos. Pero para alguien que conozca un poco de griego, se va a dar cuenta de que aquí hay un problema. Porque la objeción que me estaban planteando, la que yo creía que era una buena objeción, que iba a poner a tambalear la fe cristiana, la que yo creía que era una buena objeción me decía que Jesús fue declarado Dios o ser divino luego de su resurrección. Pero cuando yo veo el texto para saber qué es lo que dice y si es verdad lo que dice, recuerden, el primer paso es entender lo que dice el texto, no es salir como lo loco a defender. No. Vamos a ver qué dice el texto y vamos a ver qué dice y qué significa. Vemos el texto y me está diciendo que me dice ex Anastaseos necron. Aquí hay algo importante para el que sabe griego 1, griego básico. Necron es un adjetivo genitivo masculino plural. O sea, la resurrección que se está hablando aquí no es la resurrección de Jesús. Está hablando de la resurrección en manera general. ¿Cómo lo sé? Simplemente análisis morfosintáctico. El análisis morfológico de necrón en griego me dice a mí que eso es un plural. No está hablando de la resurrección de Jesús. Está hablando de la resurrección general. Está hablando en plural. Entonces, la objeción, la idea que me presentaron de que Jesús fue declarado Dios o hijo de Dios, que fue divinizado luego de que resucita por su resurrección, se cayó de una vez porque eso no es lo que dice el texto. Fíjense cómo mi primer paso fue leer lo que dice el texto. Y el texto no me dice nada de lo que dice la objeción. Primero me dice que Jesús era preexistente, lo dice Pablo, porque este hijo, o sea, estos participios modifican al hijo, a esta primera expresión, el hijo. Y los participios modifican al hijo, pero ya le está dando preexistencia al hijo. Entonces, Pablo me está diciendo en Romanos 1:3 que Jesús existía, y ese que existía antes de nacer como linaje de David, se volvió linaje de David, llegó a ser genomenu. Recuerde el participio oristo que mencioné, genomenu. Y aquí la supuesta resurrección de él, que fue lo que se usó para divinizarlo al estilo apoteosis, ni siquiera habla de la resurrección de él, porque no dice resurrección de Jesús, habla de la resurrección en general. Entonces, fíjense cómo se cayó la objeción. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Buenas objeciones o malos cristianos que no saben defenderse? O malos cristianos que no saben cómo responder. No son malos porque quieran ser malos. Son malos, lamentablemente, porque no agotan el proceso de aprender y capacitarse. Y eso es importante. Fíjense cómo la objeción que supuestamente me iba a poner a mí a dudar de que la divinidad de Jesús fue un invento de los discípulos, de Juan en este caso, que es muy posterior. Fíjense cómo ya la iglesia temprana, porque esta es una tradición muy temprana, ya la iglesia temprana decía eso, que Jesús era un ser preexistente, era divino, y que era del linaje de David. O sea, sin los evangelios circular, ya se decía que Jesús era del linaje de David. Aprendimos dos cosas muy importantes de una tradición muy temprana.